Muy buenas tardes, estamos muy contentos de tenerlos aquí de vuelta. Mi nombre es Carla Márquez del equipo académico de Clubes de Ciencia y el día de hoy tenemos el placer de presentarles a Mario Flores Torres. Mario es candidato a doctor en Harvard School of Public Health, es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es estudiante de doctorado de epidemiología en la Universidad de Harvard. Su campo de interés es la epidemiología de las enfermedades psiquiátricas y neurológicas. El webinar de hoy abordará los aspectos generales del impacto del COVID-19 en la salud mental a nivel epidemiológico. Específicamente, se discutirán la posible relación entre los problemas de salud mental y el apego a las medidas de mitigación y el posible impacto de la pandemia en la salud mental en las poblaciones. Bueno, muchísimas gracias y ahora, Mario, puedes compartir pantalla y comenzar. Bueno, pues muchas gracias a Clubes de Ciencia por la invitación a presentar este webinario el día de hoy. También muchas gracias a todos los que nos están escuchando a través de Zoom y las redes sociales. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre coronavirus, estrés y salud mental. Y vamos a hablar de este problema desde el punto de vista epidemiológico, es decir, cómo se comportan y distribuyen los problemas de salud mental en las poblaciones, en grandes grupos de personas. Y también vamos a hablar sobre este problema utilizando la perspectiva del estrés psicosocial, la cual es una teoría que intenta explicar la distribución de algunas enfermedades, incluyendo las enfermedades mentales, como parte de la interacción entre nuestro entorno social, lo que nos rodea, y nuestro cuerpo, específicamente nuestro cerebro. Entonces, hablemos de salud mental. Y antes de comenzar, me gustaría decir que los problemas de salud mental ya eran un problema muy importante en México y en el mundo antes de la pandemia del coronavirus. Para darles un ejemplo, en México, muchos de los pacientes con enfermedades como la depresión o la ansiedad no son diagnosticados a tiempo o nunca son diagnosticados o simplemente no reciben un tratamiento, ¿no? Entonces, la evidencia sugiere que los problemas como la depresión son una de las principales causas de discapacidad en nuestro país y en el mundo. Y esto afecta a las personas de manera individual, pero también a las sociedades, desde el punto de vista social y económico. Entonces, pues, hablemos de salud mental. Y voy a empezar hablando de salud mental contando mi historia. Tengo que ser coherente con lo que estoy diciendo, entonces voy a hablar de mi salud mental. Entonces, como Carla mencionó y algunos de ustedes tal vez saben, hasta mediados de marzo de este año yo me encontraba viviendo en la ciudad de Boston, estudiando un doctorado en epidemiología en la Universidad de Harvard, ¿no? Llevaba ya varios meses en esta ciudad y después de un tiempo ya me empezaba a sentir tranquilo, contento, adaptado a la cultura, a la escuela y al estilo de vida de ser un estudiante de doctorado, ¿no? Tenía ya un lugar al cual yo llamaba hogar, y este hogar, pues para mí era un lugar donde me sentía tranquilo. También tenía una bicicleta que me encantaba utilizar para ir a la escuela y una pantalla en la cual me encantaba ver Netflix, pero también trabajar. Mi casa, mi hogar, estaba dentro del campus de la universidad. Entonces, no era una casa para mí solo, sino que compartía un espacio, pero aún así era mi hogar. Sin embargo, cuando inició el problema del coronavirus, iniciaron también las medidas de distanciamiento social. Y a mí específicamente me pidieron que me saliera de donde estaba viviendo, porque donde estaba viviendo era un lugar en el cual habían muchas personas concentradas, entonces mi riesgo de infección era mayor, ¿no? Entonces, de un día para otro, me enteré que tenía que dejar mi hogar por un problema que todavía no entendíamos bien, un virus raro que estaba causando enfermedades. Pero bueno, en 2 días empaqué y me fui. Después de algunos días, empecé a sentirme mal, empecé a sentirme triste. Cuando estaba en mi cama, sentía que no podía dormir, solo estaba pensando en qué estaba pasando, qué iba a pasar con mi vida, qué iba a pasar conmigo, dónde iba a acabar viviendo, qué iba a pasar con la escuela, ¿no? Entonces,
empecé a tener problemas para dormir, no me podía dormir en la noche, me despertaba muy temprano por la mañana, ¿no? También empecé a sentir que mi corazón latía de repente, sobre todo en las noches, y esto no me gustaba, me molestaba. Así también empecé a tener ideas de muerte, ¿no? Empecé a pensar que muchos de mis familiares, de mis seres queridos, podían ser afectados por este virus y fallecer. Muchos de mis seres queridos son médicos y entonces están expuestos a este virus con más frecuencia que las otras personas. Entonces, cada vez que yo recibía una llamada de un ser querido, pensaba lo peor, ¿no? Y entonces, como buen científico, me puse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo es que un evento como el que me hayan sacado de mi hogar y toda esta pandemia del coronavirus me llegó a causar estos síntomas que me generan malestar? Y entonces me encontré con que hay varias teorías para explicar este fenómeno. Una de estas teorías es la teoría del estrés psicosocial, la cual argumenta que el estrés es un proceso continuo de interacción entre nuestro medio ambiente, nuestro entorno social y nuestro cuerpo, principalmente nuestro cerebro. Entonces, entendemos que el estrés es un proceso que generalmente nos lleva a salir adelante y a lidiar con los problemas con los que nos enfrentamos día a día y a sobrevivir, a ser exitosos, ¿no? Entonces, entendemos que hay estrés bueno y este estrés es, por ejemplo, el estrés que nos permite estudiar mucho tiempo antes de un examen y terminar nuestro examen a tiempo, o también me permitió a mí el estrés terminar esta presentación para hablarles de salud mental el día de hoy, ¿no? Sin embargo, también se entiende que hay estrés malo, ¿no? Hay situaciones, eventos que pueden afectar nuestra vida de forma negativa y estos eventos se conocen como estresores. Entonces, entendemos que existen 3 tipos de estresores. El primero son los estresores sociales, y estos incluyen la pobreza, el aislamiento social, y también, algo muy importante y muy relevante en estos días, el racismo y la discriminación. Otro tipo de estresores son los estresores fisiológicos, y un ejemplo de estos son una mala calidad del sueño, la alteración de nuestro sueño, no dormir bien. Y finalmente, un tercer tipo de estresores son los estresores conocidos como traumáticos. Y estos son eventos que pueden generar un trauma en las personas, como por ejemplo el abuso o la violencia, o el haber experimentado desastres naturales, ¿no? Entonces, según la teoría del estrés psicosocial, estos eventos sociales exteriores ajenos a nuestro cuerpo tienen un impacto y un efecto en nuestro cerebro. Y este efecto es distinto en cada persona. Entonces, hay una susceptibilidad individual que se determina por la genética de las personas, pero también por la historia de vida de las personas. Y entonces, como respuesta a estos estresores, nuestro cerebro y nuestro cuerpo tienen 2 tipos de reacciones. Un tipo de respuesta es la respuesta en el comportamiento. Entonces, cuando nos enfrentamos a un evento estresante, generalmente existen cambios en nuestro comportamiento. Estos cambios pueden ser, por ejemplo, el salir corriendo cuando sentimos que estamos en peligro, el empezar a hacer ejercicio para olvidarnos de todo lo malo que está haciendo nuestra vida, o el empezar a fumar o a tomar para sentirnos más tranquilos, creyendo que eso nos va a ayudar a estar mejor. La finalidad de esta respuesta del comportamiento al final es tratar de sentirnos mejor. Así también, una segunda respuesta que tiene nuestro cuerpo es una respuesta fisiológica, es decir, suceden cambios dentro de nuestro cuerpo. Y estos cambios se pueden dividir en 4 tipos principales. Hay cambios hormonales, es decir, se secretan o dejan de secretar cierto tipo de hormonas. Una de estas, muy popular en el tema de estrés, es el cortisol, del cual vamos a hablar más adelante. También hay una respuesta inmunológica y como mencionaron en webinars anteriores,
el estrés puede alterar nuestra capacidad de luchar contra agentes infecciosos como el coronavirus, es decir, nuestro sistema inmune. También hay una respuesta en términos de nuestro cerebro, entonces nuestras neuronas también responden al estrés. Y finalmente hay una respuesta metabólica, es decir, la forma en la cual nosotros utilizamos la energía cambia cuando estamos estresados. Generalmente el cuerpo es fuerte y en la mayoría de las ocasiones cuando nos enfrentamos a estresores o a eventos traumáticos, nuestro cuerpo a través de estas respuestas genera una serie de mecanismos que nos llevan a estar en equilibrio, ¿no? Y entonces, a pesar de que estamos enfrentando eventos adversos en nuestra vida, podemos salir adelante y podemos sentirnos bien. Entonces, este equilibrio que logramos a través de la respuesta fisiológica y los cambios en nuestro comportamiento se llama alostasis. Y esto nos lleva a adaptarnos y entonces a ser funcionales en nuestra sociedad. Sin embargo, cuando estos eventos estresantes son sobre todo muy graves, muy serios o repetitivos y de una larga duración, la respuesta de nuestro cerebro a los estresores y de nuestro cuerpo a los estresores se vuelve disfuncional. Y es entonces aquí cuando nos encontramos con enfermedades como la ansiedad o la depresión. Para darles un ejemplo más claro del impacto de estos eventos estresantes traumáticos en la salud mental de las personas, voy a hablar sobre un estudio que se publicó este año en el cual se evaluó cuál fue el impacto del ataque del 11 de septiembre, el atentado terrorista a las Torres Gemelas, en la salud mental de las personas que estaban viviendo en la isla de Manhattan, en Nueva York. En esta isla es donde se encontraban las Torres Gemelas. Y como en Manhattan hay millones de personas viviendo, lo que los investigadores muy astutamente hicieron fue seleccionar a un grupo de personas que representara las características y las experiencias de las personas de toda la isla de Manhattan, ¿no? Entonces, en este caso, los investigadores hicieron una encuesta a un grupo de 1,000 adultos que tenían en promedio 42 años de edad. La mitad eran hombres y la mitad mujeres. Esta encuesta se llevó a cabo 5 a 8 semanas después del ataque terrorista, del atentado a las Torres Gemelas. Y lo que encontraron los investigadores fue que 13 de cada 100 personas, es decir, el 13% de las personas que estuvieron expuestas a este atentado terrorista, tenían síntomas de estrés postraumático 5 a 8 semanas después del ataque. Para aquellos que no están familiarizados con el estrés postraumático, este es un padecimiento mental que se caracteriza porque después de que sucede un evento traumático, en este caso el atentado terrorista, las personas siguen teniendo recuerdos o sueños que los hacen sentir que están volviendo a vivir esa experiencia que los traumó. Y esto genera irritabilidad, angustia, alteraciones en el sueño y disfuncionalidad social en general. Otro hallazgo importante fue que 1 de cada 10 personas, es decir, el 10% de las personas, tenían síntomas de depresión. Y nuevamente, para aquellos que no están muy familiarizados con la depresión también es un padecimiento mental que se caracteriza por 2 cosas. Uno es la tristeza, una tristeza que dura la mayoría de los días, tenemos ganas de llorar casi todo el tiempo. Y 2 es que perdemos la capacidad de disfrutar lo que generalmente nos hace sentir bien. E incluso llegamos al punto de que no queremos levantarnos de la cama, ¿no? Entonces, en este estudio, 1 de cada 10 personas estaba experimentando esos sentimientos. Y más importante aún, otro hallazgo de este estudio fue que 1 de cada 5 personas que vivían cerca de donde estaban las Torres Gemelas tenía síntomas de estrés postraumático. Es decir, mientras más cerca vivía la gente de las Torres Gemelas, más afectada su salud mental se vio. Entonces, para entender un poco más la biología de cómo estos eventos traumáticos, el estrés o los eventos terroristas pueden afectar nuestra salud mental, vamos a indagar un poco más en algo que conocemos como el eje
hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Entonces, este es uno de los mecanismos a través de los cuales nuestro cuerpo reacciona ante los estresores y se intenta adaptar para que estemos bien, pero también es uno de los mecanismos que se puede llegar a alterar cuando tenemos un padecimiento mental. Entonces, aquí me pueden ver a mí un poco asustado y también pueden ver un dibujo de mi cerebro y de mis glándulas suprarrenales, que son las sombras en amarillo que están arriba de mis riñones, esos dibujos que parecen frijolitos. Entonces, en el cerebro, en azul, podemos ver el hipotálamo. En verde, esa figura que parece como una pera, se llama hipófisis. Y en amarillo, como ya mencioné, están las glándulas suprarrenales. Y estas tres partes del cuerpo conforman el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales. Una de las funciones del hipotálamo es liberar una hormona que se llama hormona liberadora de corticotropinas, o CRH por sus siglas en inglés, la cual viaja a la hipófisis y la activa, y hace que la hipófisis entonces libere otra hormona que se llama hormona adrenocorticotrópica o ACTH por sus siglas en inglés. Esta ACTH viaja hasta las glándulas suprarrenales y hace que estas glándulas secreten otra hormona que tal vez algunos de nosotros conocemos, que se llama cortisol. Y como ya mencioné, el cortisol es una hormona que ayuda al cuerpo a adaptarse a las situaciones de estrés. Entonces, generalmente, cuando tenemos una situación de estrés, nuestro eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal libera cortisol. El cortisol nos ayuda a adaptarnos y entonces este mismo cortisol le dice al hipotálamo: ya solucionamos el problema, ya no estás liberando más CRH. Y entonces eso hace que la hipófisis no libere ACTH y las suprarrenales entonces dejen de liberar tanto cortisol. Porque se ha visto en estudios que mucho cortisol en el cuerpo es malo y puede llegar a producir enfermedades. Y poco cortisol en el cuerpo también es malo. Ahora, el cortisol también afecta otras partes de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Una de estas partes es el hipocampo, que es la sombra que podemos ver en rojo, ahí en mi cerebro. Y este hipocampo es muy importante porque está involucrado en nuestro cerebro en las funciones de memoria y aprendizaje. Entonces el cortisol también puede llegar a viajar al hipocampo y este hipocampo tiene unos receptores conocidos como receptores GR, a los cuales el cortisol se une y entonces activa las células del hipocampo, ¿no? Entonces, durante una situación normal, podemos entender que esta activación del hipocampo es sana y nos ayuda a adaptarnos a los eventos adversos. Por ejemplo, muchos hemos experimentado esta sensación de que estudiamos mejor justo antes de que vamos a tener un examen, ¿no? Y esto es porque nuestro cuerpo está liberando cortisol, que está activando nuestro hipocampo, que activa nuestra memoria y nuestro aprendizaje, ¿no? Sin embargo, cuando el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal deja de funcionar correctamente, nuestro hipocampo se puede ver afectado y puede tener alteraciones, no solo en su función, sino en su forma. Y para demostrarles esto, les voy a platicar de un estudio que un grupo de investigadores realizaron en 1996, hace ya varios años. En este estudio, los investigadores reclutaron a un grupo de personas sin depresión y les hicieron un estudio de imagen que se llama resonancia magnética. Y con la resonancia magnética podemos nosotros observar la morfología, la forma de nuestro cerebro y más o menos se ve de esta forma. En los rectángulos negros se señala el hipocampo. Además, estos investigadores hicieron el mismo estudio a un grupo de 10 pacientes con depresión y se aseguraron de que los pacientes sin depresión fueran exactamente igual en cuanto a características a los pacientes con depresión. La única diferencia era que un grupo tenía depresión y otro no tenía depresión. Y un dato curioso de cómo llegaron a hacer esto fue, por ejemplo, que todos los participantes de este estudio
eran mujeres. ¿Y por qué mujeres? Porque sabemos que la morfología y la estructura del cerebro de las mujeres es distinta a la forma del cerebro de los hombres. Entonces queríamos asegurarnos que los cerebros de todos fueran iguales, ¿no? Entonces, este estudio encontró que en los pacientes sin depresión, el hipocampo tenía un volumen y una forma adecuados. Sin embargo, en las personas con depresión, el hipocampo estaba disminuido, se encogió. Era como una pasita. Entonces aquí podemos ver cómo los padecimientos mentales tienen un impacto no solo en nuestra psicología, sino que pueden llegar a alterar la morfología de nuestro cuerpo, en este caso la forma de algunas partes de nuestro cerebro. Y entonces aquí es cuando yo me pongo a pensar que tal vez la diferencia entre la psicología y la biología es menos grande de lo que pensamos. Es decir, la línea que divide una de otra es más borrosa. Entonces, esto se puede explicar en parte por la teoría del estrés psicosocial, de la cual ahora ya somos todos expertos. Entonces, utilizando esta teoría y lo que les acabo de comentar, vamos a tratar de contestar a la pregunta de si puede el coronavirus afectar la salud mental de las poblaciones. Y voy a empezar enlistando una serie de estresores, de este tipo de eventos que pueden alterar nuestro cuerpo. Y los expertos han mencionado que existen dos tipos de estresores relacionados a la pandemia del coronavirus. Uno de ellos son los estresores relacionados a la propia enfermedad. Estos son, por ejemplo, el miedo a contagiarse, el miedo a que un familiar se enferme, la pérdida de un ser querido, la poca disponibilidad de equipo de protección, principalmente para médicos o personas que están trabajando y están viendo personas todos los días, y el abuso de las redes sociales también es una cosa muy importante. Un segundo grupo de estresores son aquellos relacionados a las medidas de aislamiento social. Y esto, por ejemplo, puede llevar a aislamiento de nuestra red social, es decir, el quedarnos en casa a algunas personas simplemente nos hace más difícil convivir con otras personas. Y se nos hace muy difícil tener videollamadas y mantener una red social. Para otras personas, esto no puede no ser un problema. Otros estresores relacionados a las medidas de aislamiento son los problemas económicos. Muchos empleos se perdieron y esto puede generar mucho estrés y ansiedad en las personas. Otro ejemplo de estos estresores son la pérdida de las libertades personales. Hay personas que disfrutamos mucho de salir afuera, hacer ejercicio y estar al exterior. Y ahora, en este momento, todos sentimos que perdimos esa libertad que antes teníamos. Y tal vez algunos no entendemos por qué. Y finalmente, esto que en México no sucedió, pero que es algo muy importante, que se llama cuarentena fuera de casa. Esto fue lo que se hizo en China y en Italia, por ejemplo. Y lo que pasó fue que las personas que tenían coronavirus los llevaron a otro lugar, fuera de sus casas, fuera de sus familias, y los encerraron ahí por un periodo de tiempo hasta asegurar que ya estaban curados de la enfermedad. Y esto puede ser un evento muy traumático, como vamos a ver posteriormente. Ahora, estos estresores no solo ocurren durante la cuarentena, es decir, este estrés que está generando la pandemia del coronavirus no solo va a ocurrir mientras estamos en casa, también puede ocurrir después. Entonces entendemos que durante la cuarentena, ejemplos de estresores pueden ser el desempleo, el aislamiento social nuevamente, los mensajes contradictorios, no entendemos qué está pasando realmente, y el bombardeo de las malas noticias, sobre todo a través de las redes sociales. Sin embargo, después de la cuarentena van a seguir habiendo estresores. Por ejemplo, el miedo a contagiarse, ahora que empezamos a salir más fuera de casa, tal vez tengamos más miedo a contagiarnos. El estigma, esta discriminación que existe hacia las personas que ya tuvieron coronavirus, y entonces es posible que esas personas sean aisladas de un círculo social. Y también el aislamiento social de los grupos vulnerables, por ejemplo, adultos mayores, quienes a pesar de que algunos ya podamos salir a las calles, se recomienda que ellos se sigan quedando en su casa. Y finalmente, sigue habiendo mucha incertidumbre. La cuarentena se terminó, pero no sabemos qué va a pasar. Va a haber otra cuarentena, cuándo se va a acabar este problema, etc.
¿no? Entonces, así como la pandemia no se acabó después de la cuarentena, los estresores tampoco se van a acabar después de la cuarentena. Sin embargo, es muy importante reconocer que estos estresores pueden afectar en mayor medida a ciertos grupos poblacionales y por lo tanto afectar su salud mental. Uno de estos grupos son los niños, niñas y los adolescentes. Este grupo, por ejemplo, dejó de ir a la escuela de un día a otro y también muchos niños no entienden realmente lo que está pasando, lo cual les genera confusión, incertidumbre y ansiedad. Otro grupo de riesgo son las personas con problemas de salud mental y o física. Y como ya sabemos, las personas que tienen problemas de salud mental ya no tienen la misma capacidad de adaptarse a los nuevos estresores como la tienen las personas que no tienen problemas de salud mental. Además, también otro grupo de riesgo son las personas que sufren violencia doméstica. Entonces, personas que ya sufrían violencia dentro de su hogar, principalmente niños y mujeres, ahora que estamos todos encerrados en casa, tienen mayor riesgo de sufrir estos eventos de violencia y con mayor número. Además, también las personas que tuvieron coronavirus pudieron haber experimentado experiencias muy feas, como por ejemplo acabar en el hospital y que tus familiares no te pudieron ir a visitar, o incluso que te hayan intubado y después te hayan recuperado. Hay una serie de estudios que demuestran cómo las personas que entran a una terapia intensiva y son intubadas, tiempo después de ese evento, tienen síntomas de estrés postraumático. Los mismos síntomas que tuvieron las personas del estudio del ataque terrorista. Además, también otro grupo de riesgo son los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud están expuestos todo el día a lo que está pasando, están viendo las muertes, están dando las malas noticias, pero además también tienen impotencia porque no saben qué se puede hacer, porque no hay mucho que se pueda hacer, no conocemos realmente medicamentos que nos aseguren que una persona se va a curar, etcétera. Entonces los trabajadores de la salud están bajo mucho estrés en este momento y debemos apoyarlos. Y finalmente los adultos mayores, principalmente aquellos que viven solos y que están en aislamiento. Ahora, ustedes me podrán decir, como ya son expertos en la teoría del estrés psicosocial, igual y los estresores que acabo de mencionar pueden sí ser importantes, pero nuestro cuerpo puede lidiar con ellos y podemos mantener un equilibrio, es decir, una alostasis y adaptarnos. Y esto puede ser cierto. Sin embargo, a continuación, les voy a presentar los resultados de una serie de estudios con los cuales intentaré argumentar que los estresores relacionados a la pandemia pueden, en efecto, dañar nuestra salud mental. El primero de estos estudios es una serie de encuestas, son 2 encuestas. Y antes de empezar, me gustaría rápidamente describir qué es una encuesta. Entonces, una encuesta es este tipo de estudio epidemiológico en el cual entrevistamos a un grupo de personas para conocer la distribución de ciertas características, ciertas enfermedades o ciertas preferencias. Por ejemplo, las encuestas se utilizan para conocer qué candidato va ganando antes de las elecciones, o también se utiliza para conocer el estado de salud de las enfermedades. Entonces, estas encuestas específicamente quisieron evaluar el impacto de la pandemia en la salud mental de las personas. La primera encuesta fue una encuesta telefónica a cerca de 1,200 adultos en los Estados Unidos entre marzo 25 y 30, es decir, cuando estaba iniciando las medidas de distanciamiento social. Este estudio encontró que 50%, es decir, la mitad de las personas que fueron entrevistadas, reportaron que la pandemia ya había tenido un impacto negativo en su salud mental. Algo importante también fue que las mujeres y las personas de raza negra reportaron que su salud mental estaba siendo todavía más afectada. El segundo estudio, la segunda encuesta, fue una encuesta en línea que se llevó a cabo en China, la cual la contestaron 7,200 personas. Esta encuesta encontró que 1 de cada 5 personas tenían una mala calidad de sueño durante la pandemia, es decir, 20% de las personas. 1 de cada 3 personas tenía síntomas de ansiedad, es decir, más del 30% de las personas tenían síntomas de ansiedad. Y estos síntomas son similares a los que yo estaba experimentando
cuando me tuve que salir de mi casa. Y así también encontraron que 1 de cada 4 personas tenía síntomas de depresión. Otro hallazgo importante fue que los investigadores vieron que las personas que invertían 3 o más horas en las redes sociales tenían incluso mayor riesgo de tener estos 3 padecimientos. Ahora, como buen epidemiólogo, tengo que admitir que las encuestas, es decir, este tipo de estudios, tienen algunas limitaciones que se tienen que aclarar. Entonces, por ejemplo, las encuestas tienen la limitación de que a pesar de que nos permiten describir la magnitud del problema, en el estudio de Estados Unidos vimos que la mitad de las personas tenía un impacto en salud mental. Sin embargo, no nos permiten entender con precisión por qué estaba pasando eso, por qué las mujeres y las personas de raza negra se estaban viendo más afectadas. Entonces, esa es una limitación de este tipo de estudios. Otra limitación es, por ejemplo, lo que pudo haber pasado en este estudio en China, que fue una encuesta en línea, la cual la pudo haber contestado cualquier persona, es decir, era voluntaria. Y entonces lo que puede pasar aquí es que quienes contestaron la encuesta tienen características muy distintas a las personas que no contestaron la encuesta. Por ejemplo, las personas que contestaron la encuesta pudieron haber sido personas que estaban más afectadas por la pandemia y entonces creyeron que era importante contestar la encuesta, mientras que las personas que no contestaron la encuesta eran personas que se sentían bien y entonces les dio flojera contestar la encuesta. Ahora, el segundo estudio del cual les voy a hablar es un estudio que evaluó, o una serie de estudios que evaluaron el efecto del aislamiento fuera de casa en la salud mental de las personas. Y este tipo de estudio es una revisión sistemática. Una revisión sistemática es un estudio en el cual se juntan o se colectan los resultados de varias investigaciones, varias encuestas, por ejemplo, o varios otros tipos de estudios, con la finalidad de revisarlos sistemáticamente y entonces tener una conclusión más robusta, una conclusión que sí nos permite entender por qué están pasando las cosas. Esta revisión sistemática fue una revisión en la cual se revisaron resultados de 24 estudios y lo que encontró fue que la mayoría de los estudios reportaron que las personas que estuvieron expuestas a aislamiento fuera de casa tuvieron un impacto en su salud mental. Específicamente presentaron síntomas de estrés postraumático, estos mismos que presentaron las personas del estudio del ataque terrorista. Así también, este estudio reportó que habían varios estresores que las personas reportaban, como por ejemplo la duración del aislamiento fuera de casa, el aburrimiento, la información confusa, es decir, no sabían por qué estaban encerrados, algunos perdieron su empleo por esto, y algunos otros, después de salir del encierro, empezaron a experimentar estigma o discriminación porque habían estado encerrados. Y otra cosa importante fue que los síntomas de estrés postraumático persistieron incluso semanas después de este encierro. Los puntos claves de este artículo, entonces, son que la comunicación rápida y efectiva es primordial en esta situación. El encierro debe ser lo más corto posible. La gente debe de estar bien informada. Y algo positivo que reportaron los investigadores fue que el encierro voluntario, es decir, el quédate en casa, puede afectar nuestra salud mental en menor medida. Sin embargo, como ya vimos, la pandemia, aunque nos quedemos en casa voluntariamente, genera varios estresores. Y estos estresores pueden llegar a afectar nuestra salud mental. Uno de estos estresores es, por ejemplo, el aislamiento y la soledad. Entonces, a pesar de que no nos vayan a encerrar fuera de nuestras casas, como lo hicieron en China o en Italia, es posible que muchos de nosotros experimentemos aislamiento y soledad. Entonces, el último estudio del cual les voy a platicar es un estudio en el cual un grupo de investigadores evaluaron el impacto del aislamiento social y de la soledad en el riesgo de tener ansiedad. Este estudio fue un estudio longitudinal. Un estudio longitudinal es un estudio en el cual se selecciona un grupo de personas que queremos estudiar y ese mismo grupo de personas se siguen en el tiempo. Entonces observamos a través del tiempo
cómo ciertas características de estas personas cambian, o cómo algunas personas desarrollan una enfermedad y otras no a través del tiempo. Este estudio longitudinal específicamente siguió a un grupo de 3,000 personas de entre 57 a 85 años. Y les hicieron 3 entrevistas. La primera fue en 2005, y en esa entrevista le hicieron preguntas sobre 3 factores clave. La desconexión social, es decir, con cuántas personas y con qué frecuencia convivían los entrevistados. La soledad, es decir, que tan solos se sentían. Y la ansiedad, es decir, los entrevistaron para ver si tenían síntomas de ansiedad. 5 años después, este mismo grupo de personas fue entrevistado nuevamente y se les volvió a preguntar sobre los 3 mismos temas. 5 años después, en 2015-2016, se les volvió a preguntar sobre el mismo tema. Entonces, los investigadores encontraron, a través de este estudio longitudinal, que la desconexión social nos puede llevar a sentirnos solos, y que el sentirnos solos entonces nos puede hacer sentir mucho más ansiosos. Entonces, basado en lo que les acabo de decir, la evidencia científica existente hasta este momento sugiere que la pandemia del coronavirus puede en efecto generar problemas de salud mental, aunque hay personas más vulnerables. Este efecto se puede explicar a través de la teoría del estrés psicosocial, en la cual se entiende que nuestro entorno social, el ambiente que nos rodea, afecta la forma en la cual nuestro cuerpo funciona a través de nuestro cerebro, y el impacto de estos eventos sociales puede ser tan grande que entonces nos lleva a experimentar enfermedad. En el caso de la pandemia, los expertos identifican 2 tipos de estresores. Unos son aquellos relacionados a la infección y otros son aquellos relacionados al aislamiento como tal, al encierro o al quédate en casa. Ahora, como no todos son malas noticias, creo que es muy importante hablar sobre qué podemos hacer para fortalecer nuestro sistema de respuesta a los estresores, nuestro eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, y entonces ser resistentes contra estos estresores y estar bien. Entonces, el último estudio del cual les voy a hablar es un estudio que evaluó el impacto de la meditación en la calidad del sueño de las personas. Como anteriormente mencioné, en la encuesta de China, por ejemplo, se reportó que una gran cantidad de personas tenían problemas del sueño. En este estudio, un ensayo clínico, el cual es un estudio en el que se selecciona un grupo de personas, y de ese grupo de personas se hacen 2 subgrupos, equipo 1 y equipo 2. Al equipo 1 se le da un tipo de tratamiento, al equipo 2 se le da otro tipo de tratamiento, o no se le da tratamiento. Y entonces estas 2 personas se siguen a través del tiempo y se ve qué tanta enfermedad desarrolla un grupo comparado con el otro. Esto es un ensayo clínico. Específicamente, en este ensayo clínico, los investigadores reclutaron a un grupo de 49 personas mayores de 55 años que tenían problemas para dormir y acudían a una clínica del sueño en la ciudad de Los Ángeles. Los investigadores seleccionaron al azar un primer grupo de 24 personas y un segundo grupo de 25 personas. Al grupo de 24 personas les empezaron a dar clases de meditación por 6 semanas. Entonces les dieron clases de meditación por 6 semanas, 2 horas por semana. Al segundo grupo, durante esas 6 semanas, les dieron clases sobre educación, sobre la higiene del sueño, también 2 horas por semana. Y los investigadores evaluaron qué tan malo era el sueño de las personas del equipo verde a la semana 0, es decir, antes de que iniciara la intervención de meditación, y su puntaje de mal sueño era de 10.2. Este puntaje, mientras más alto, peor sueño tenemos. Hicieron lo mismo en el otro grupo, en el grupo morado, en el grupo de educación sobre higiene del sueño. Entonces, antes de que iniciara la intervención, vieron que también el puntaje de mal sueño en ese grupo era de 10.2. Y esto es esperado en un ensayo clínico,
porque lo que intentan los investigadores cuando hacen un ensayo clínico es que antes de iniciar una intervención, ambos grupos sean comparables. Por ejemplo, ambos grupos tengan la misma mala calidad del sueño. Ahora, 6 semanas después de la intervención de meditación, el grupo verde de meditación tuvo un puntaje de mal sueño de 7.4. Es decir, su sueño mejoró. El grupo morado, el grupo de educación, por otra parte, tuvo un puntaje de mal sueño de 9.1. También podemos ver que mejoró un poquito. Sin embargo, los investigadores concluyeron que la diferencia encontrada en el grupo de meditación fue más grande que la diferencia encontrada en el grupo de educación. Y por lo tanto, la meditación mejora la calidad del sueño más que simplemente la educación. Ahora, como este tipo de estudios, hay muchos tipos de estudios que demuestran que hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra capacidad de responder a los estresores y para mejorar nuestra salud mental. Así como la meditación, hay otras cosas que podemos hacer para cuidar de nuestra salud mental. Una de ellas es limitar fuentes de estrés, como por ejemplo redes sociales. Otra es romper el aislamiento, a pesar de que hay personas a las cuales nos cuesta hacer videollamadas y mantenernos en contacto con seres queridos. Tenemos que intentar hacerlo. Es también importante mantener una rutina. Esto puede ser, por ejemplo, despertarse siempre a la misma hora, dormirse siempre a la misma hora. Podemos intentar meditar, ya vimos uno de los efectos que tiene la meditación en nuestra salud. Y hay muchos otros estudios que demuestran que la meditación mejora nuestra salud en muchos sentidos. Hay muchos recursos en línea para meditar. Muchos de ellos son gratuitos. Hacer ejercicio, esto es algo súper importante, no solo por los beneficios que ya conocemos en la salud, sino porque hay estudios que han demostrado que hacer ejercicio aumenta el volumen de nuestro hipocampo. Esa estructura que estaba en rojo de la cual les platiqué y que en los pacientes con depresión estaba encogida. Y finalmente, es muy importante dormir bien. Y con eso me refiero a dormir de 7 a 8 horas al día. Por ejemplo, yo, después de que me empecé a sentir mal, traté de crear una rutina, intenté de meditar. A veces es difícil, pero mientras más lo intenta uno, mejor, más fácil se vuelve. Y también he intentado hacer ejercicio de forma constante. Hay otra cosa que todos tenemos que tener presentes al momento de quedarnos en nuestra casa, y es que este encierro, este aislamiento, sí genera muchos estresores, pero al hacerlo tenemos que pensar que estamos salvando vidas. Entonces, el quedarse en casa hace que las personas salvemos vidas. Ahora, muchos de nosotros no vamos a poder lidiar con los estresores simplemente haciendo esas recomendaciones que les comenté. Y en ese momento, cuando esas recomendaciones no funcionan, tenemos que buscar ayuda profesional. Entonces, si tienes alguno de estos síntomas, si estás experimentando síntomas de estrés, ansiedad, depresión, tenemos que buscar ayuda, contactar a nuestro médico, psicólogo, psiquiatra, o también existen estas líneas de emergencia que están a disposición del público. La primera es el 911, la línea de emergencias que todos conocemos. La segunda es esta que se llama Línea Mujer, que es una línea que sobre todo se usa para reportar problemas de abuso y violencia en el hogar. Existe también la línea de la vida, en la cual hay atención psicológica. Y esta otra línea de la unidad de inteligencia epidemiológica, que en la extensión 4 también nos pueden dar apoyo emocional. Entonces, para concluir, podemos decir que es muy probable que la pandemia del coronavirus tenga un impacto en la salud mental de las poblaciones. Esto se puede explicar a través del modelo o de la teoría del estrés psicosocial, en la cual entendemos que nuestro entorno social, lo que es ajeno a nosotros, no es tan ajeno, nos afecta y tiene un efecto en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro específicamente, e incluso puede llegar a cambiar la forma de nuestro cerebro. En el caso de la pandemia, entendemos que existen dos estresores principales: aquellos asociados a la enfermedad y aquellos asociados al aislamiento. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer
para que estos estresores no nos afecten al punto de alterar nuestro eje, hipófisis, hipotálamo, suprarrenal y generar enfermedades mentales. Algunas de las recomendaciones ya se las di, les hablé de la meditación y también es bueno buscar ayuda, hay que buscar ayuda. Por lo tanto, tenemos que cuidar de nuestra salud mental durante esta pandemia y entonces tenemos que recordar que no hay salud sin salud mental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Estuvo muy interesante y la verdad muy necesario este tipo de temas, aprender acerca de este tipo de temas. Ahora podemos pasar a la herramienta de Q&A. Si puedes abrir la ventana y si puedes ver las preguntas las que tienen más votos son las que están hasta arriba. Y yo voy a ir, cuando leas la pregunta, yo voy a ir seleccionando cuando la respondes, le voy a poner Answer Live y ya para que se pase a la sección de preguntas Perfecto. ¿Quieres que deje de compartir mi pantalla o...? Pues, como tú prefieres. Bueno, quería dejar este hashtag aquí. Sí, está muy bueno. Pero ¿pueden ver ustedes las preguntas? No, sí, ellos los pueden ver. Ah, ok, perfecto. Entonces, la primera pregunta es de, varias personas, pero Valeria Vázquez Ochoa pregunta, ¿es posible que el hipocampo recupere su tamaño original después de padecer depresión? La respuesta es sí. Como comenté al final, hay actividades como la actividad física que aumentan el tamaño de nuestro hipocampo. También hay estudios que han demostrado que los antidepresivos, los medicamentos que se le dan a las personas que tienen depresión, algunas personas que tienen depresión, también pueden llegar a aumentar el tamaño del hipocampo. Entonces la respuesta es sí. Aquí otra segunda pregunta. ¿Cómo se da cuenta uno cuál es su estado de salud mental? Juan Padilla y 14 personas más preguntan. Esta es una pregunta súper importante y creo que muy pocos realmente de nosotros podemos identificar cuando tenemos un problema, ¿no? Cuestiones como la tristeza, la depresión, están muy normalizadas en nuestra sociedad y entonces a veces pensamos que estar triste por mucho tiempo y llorar y no estar feliz es normal. Entonces, lo primero es entender que si no nos sentimos bien, que si no estamos bien, algo tiene que estar pasando, que si no estamos felices, algo está pasando con nuestra salud mental. Y en ese momento tenemos que buscar ayuda, podemos ir a ver a un médico, podemos hablar con un amigo, con un familiar, para que entonces podamos entender mejor qué es lo que estamos sintiendo y si necesitamos ayuda psicológica o psiquiatra o no. Ahora, hay herramientas en internet, varias herramientas en las cuales uno puede meterse ahí en Google y hay varias escalas que evalúan qué tan probable es que una persona tenga ansiedad, qué tan probable es que una persona tenga depresión. Entonces también parte del saber identificar si nuestra salud mental está bien o no es el ponerse a leer más sobre la salud mental, el ponerse a hablar más sobre la salud mental y el usar estas herramientas que nos pueden sugerir que es probable que tengamos enfermedades mentales y entonces busquemos ayuda. El higiene del sueño. ¿Qué es el higiene del sueño? Pregunta Ingrid Rebolledo. Bueno, el higiene del sueño es una serie de cosas, de pasos que podemos hacer para mejorar la calidad de nuestro sueño. Es decir, para mejorar el número de horas que dormimos y qué tan bien dormimos. El higiene del sueño incluye, por ejemplo, el antes de dormir, al menos una hora antes de dormir, no ver una pantalla, no ver su celular, no ver un iPad. Lo que uno puede hacer es, por ejemplo, leer, platicar. El higiene del sueño también incluye el dormirse siempre a la misma hora y el despertarse siempre a la misma hora. Otra cosa que también recomiendan los expertos en el sueño es no ver series muy traumáticas o de mucha acción o mucho suspenso o mucha violencia antes de dormir. Esto también altera nuestro sueño. Y hay otras recomendaciones, como por ejemplo, cuando las personas tienen problemas para dormir, se recomienda que su cuarto sea
lo más oscuro posible, o que si es que duermen con una pareja, se duerman siempre a la misma hora y entiendan que los dos tienen que cuidar de su sueño. Entonces, esa es la higiene del sueño, son las medidas que tomamos para mejorar nuestro sueño. La pregunta de Jessica Martínez, esta es una pregunta muy, muy buena. Jessica y 11 personas más preguntan, ¿cuáles son las consecuencias del estrés a nivel epigenético? Esto es súper, súper interesante y muy importante. Y no podemos profundizar en esto porque no nos iba a dar tiempo, ¿no? Lo que les puedo decir es que, en efecto, el estrés tiene consecuencias a nivel epigenético. Sabemos y entendemos que ciertos genes relacionados con comportamientos y o enfermedades se pueden activar como consecuencia de una respuesta alterada al estrés. Entonces también, justo por el efecto del estrés en los cambios epigenéticos, muchos de los expertos hablan sobre la importancia de prevenir específicamente el estrés en los niños, porque los niños todavía están en una etapa en la cual su cerebro está desarrollando y esos cambios epigenéticos pueden tener un impacto todavía mayor a largo plazo. Pero te invito, Jessica, a que leas, a que te pongas a investigar sobre los artículos del profesor McEwen de la Universidad Rockefeller de Nueva York, y hay una serie de artículos hablando sobre la respuesta epigenética al estrés. Aquí Marta y 12 personas más preguntan, ¿la alteración del ciclo del sueño, como dormir al salir el sol y despertarse al atardecer, tiene alguna relación con el estrés provocado por la cuarentena? Bueno, más bien yo creo que es al revés. Este tipo de comportamientos justo puede generar que estemos más estresados, más irritables y entonces afectar nuestra salud mental. Aunque también es cierto que si no estamos bien y estamos estresados, tenemos problemas para dormir y entonces nuestro ciclo del sueño se altera y estamos durmiendo a horas que no deberíamos dormir. Entonces, la respuesta es sí, sí el ciclo del sueño se puede ver afectado por el estrés, pero también el estrés puede afectar nuestro ciclo del sueño. María Evangélica García pregunta, ¿cuál sería su recomendación para todos nosotros y nuestras familias que actualmente estamos pasando por la pandemia para cursar por este estrés? Quizá natural, pero de manera más amena. Entonces, bueno, las recomendaciones son un poco las que comenté al inicio. Muchas de ellas son seguir tratando de mantenerse en contacto con nuestros seres queridos, incluso si es a través de videollamadas. Tratar de desarrollar una rutina, la cual los mantenga ocupados y nos mantenga lejos de los fake news o de las falsas noticias y las redes sociales. Otra recomendación es dejar las redes sociales o minimizar la exposición a las redes sociales, nada más informarse de lo que está pasando, pero ya, dejar. No ver el mensaje que mandó fulanito, sutanito sobre tal persona que falleció de coronavirus. Eso nos afecta muchísimo la salud mental. Y también, como ya mencioné, meditar, hacer ejercicio, dormir bien, etc. Pero algo muy, muy importante para motivarnos a hacer todo esto y a estar bien, es que tenemos que entender que el quedarnos en casa hace que nosotros, como personas, salvemos vidas. Entonces tenemos en nuestras manos, la mayoría de nosotros, los que tenemos el privilegio de quedarnos en casa, tenemos en nuestras manos la posibilidad de salvar más vidas. Citlali pregunta si la falta de sueño y la mala alimentación pueden hacer a una persona más susceptible a padecer depresión o estrés. La respuesta es sí. Cuando explicamos el efecto del estrés en la salud, yo mencioné que habían un tipo de estresores llamados fisiológicos, que estos, por ejemplo, eran la alteración en la calidad del sueño. Entonces sí, sí nos pueden afectar. También hay muchos estudios, y eso no lo comenté, que han demostrado que la alimentación de las personas, el tipo de dieta que tienen las personas,
hacen que unas personas tengan más riesgo de padecer trastornos de salud mental como la depresión, comparada con las personas que tal vez tienen una dieta más sana. Hay dos preguntas relacionadas al sueño, cómo se mide el sueño y cómo se determina la buena calidad del sueño. Entonces, hay muchas formas de determinar que una persona está durmiendo bien o no. A nivel epidemiológico, lo que se hace es que se desarrollan instrumentos, es decir, una serie de preguntas que a través de métodos estadísticos nos hacen saber con cierta confianza si lo que estamos preguntando tiene que ver con la calidad del sueño o no. Entonces, por ejemplo, una escala muy popular para medir el sueño en el mundo de la epidemiología es una escala que se llama escala del sueño de Pittsburgh. Y esta escala consiste en una serie de preguntas que incluye, por ejemplo, si la persona se levanta durante la noche cuando está durmiendo, si la persona duerme más de cierto número de horas, si cuando la persona se levanta siente que descansó, etcétera. A través de estos instrumentos, de estas escalas, se calcula un score y este score nos dice si la persona está teniendo una mala calidad del sueño o no. Eso es a nivel epidemiológico. A nivel clínico hay una serie de estudios que se tienen que hacer para conocer si una persona está durmiendo bien o no, pero cosas tan simples como entender si cuando nos levantamos sentimos que dormimos bien, sentimos que descansamos, si estamos durmiendo más de 7 a 8 horas, esas son cosas que nos ayudan a pensar si nuestro sueño es adecuado o no. Una pregunta muy buena. ¿Los antidepresivos contienen cortisol? Pregunta Ingrid Rebolledo otra vez. No. Algunos de los antidepresivos, los que más se utilizan, actúan en otro sistema de nuestro cuerpo que también se activa con el estrés y se altera entonces cuando tenemos depresión. De ese sistema no platicamos. Pero justo el que conozcamos el cortisol y que hayan muchas otras hormonas y moléculas que se alteran cuando tenemos depresión, está favoreciendo la investigación para el desarrollo de nuevos fármacos antidepresivos. En este momento no hay ningún fármaco que esté dirigido al cortisol, pero muy probablemente después, tal vez no para el cortisol, pero para otras hormonas que se están investigando y otros factores que se están investigando, se desarrollan nuevos fármacos. Pero no, ninguno de los antidepresivos contiene cortisol. Julia Vázquez pregunta, ¿por qué, aunque nos genere estrés leer las noticias malas, no dejamos un poco de lado las redes sociales y solo seguimos pendientes? Pues bueno, la pregunta creo que es sencilla y no. La respuesta corta es porque las redes sociales son adictivas, generan una adicción que nos hace seguir estando ahí. Creo que todos nos hemos dado cuenta, cuando no había redes sociales, no veíamos tanto nuestro celular. Ahora que existen las redes sociales, estamos viendo nuestro celular a cada momento, cada segundo, cada minuto, cada 10 minutos y gastamos horas viendo las redes sociales, ¿no? Entonces hay algunos estudios científicos sugiriendo que las redes sociales pueden ser adictivas. Michelle Méndez pregunta, tengo entendido que los trastornos mentales pueden tratarse pero no curarse del todo. ¿Es esto cierto? La respuesta es, depende. Hay algunos trastornos mentales que entendemos relativamente bien y para los cuales la mayoría de los tratamientos disponibles funcionan. Sin embargo, hay otros de los cuales entendemos menos y entonces algunos medicamentos funcionan en ciertas personas y otros medicamentos no. Entonces, esto tiene que ver con el hecho de que no conocemos muy bien la fisiopatología, es decir, los cambios biológicos y fisiológicos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, cuando tenemos padecimientos mentales. Eso es todavía un campo que está en investigación desde el punto de vista de las neurociencias principalmente, pero conocemos poco. Lo que yo les presenté es, digamos, mucho de lo que se sabe, pero puede llegar a parecer poco porque hay mucho que todavía tenemos que investigar y para eso necesitamos más investigadores. Santiago pregunta,
hasta qué punto nuestro estado mental puede tener afectaciones graves en nuestra fisiología. Por ejemplo, qué tan cierto es que experimentar emociones fuertes puede generar una patología como cáncer. Buenísimo. De eso no les platiqué, pero me da mucho gusto que Santiago haga esta pregunta porque quiere decir que entendió cómo funciona el estrés en el cuerpo. Y entonces sí, otro de los efectos del estrés en nuestro cuerpo es la generación de enfermedades físicas. Principalmente hay una serie de estudios que han asociado la exposición a estrés, a eventos estresantes, con un mayor riesgo de padecer infartos o enfermedades que afectan el corazón. Incluso, si te pones a buscar, Santiago, en México hemos publicado, y yo también he publicado algunos estudios en los cuales demostramos cómo el estrés y los eventos estresantes aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas en mujeres mexicanas y cómo esto se puede explicar a través de un aumento en los niveles de estrés y cortisol en estas personas. Entonces la respuesta es sí. Específicamente para cáncer, no hay estudios que demuestren que el estar expuesto a mucho estrés puede aumentar nuestro riesgo de cáncer. Lo que sí existe es que dentro de un grupo de personas que tienen cáncer, la posibilidad de que ese cáncer se mueva a otros lugares del cuerpo, es decir, haya metástasis, es más grande, es más alta en las personas que tienen más estrés, comparada con las personas que tienen menos estrés y también tienen cáncer. ¿Cómo cuidar la salud mental ante cualquier factor estresante? Las mismas recomendaciones que ya comenté. Si algo tal vez se pueden llevar de esto es que dejar de ver tanto las redes sociales les va a ayudar. Dormirse siempre a la misma hora de dormir suficiente les va a ayudar. Y empezar a hacer ejercicio les va a ayudar mucho. Y hay muchos estudios al respecto que sustentan esta recomendación. Oriana pregunta, debido al aislamiento en casa, que muchos hemos hecho, puede provocar o llegar a un confort en la persona, incluso no querer volver a la nueva normalidad, ya sea por miedo o ansiedad. De ser así, ¿qué podría recomendar para evitar eso? Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes. Una es que tal vez algunos de nosotros nos estamos acostumbrando ya a estar así y tal vez en un inicio nos causaba mucho estrés, mucha ansiedad, pero ahorita ya nos sentimos un poco mejor, nos estamos adaptando. Es decir, estamos llegando a ese estado de alostasis, de equilibrio. Y entonces, como mencioné, nuestro cuerpo es muy sabio y es muy fuerte. Generalmente se adapta a las adversidades y entonces, incluso en el encierro, podemos llegar a sentirnos bien. Ahora, la segunda parte de esta pregunta tiene que ver con el miedo, la ansiedad que puede generar ahora regresar a la nueva normalidad. Y esto es normal, como comentamos, los estresores siguen existiendo incluso después de la cuarentena. Y uno de estos son el miedo a contagiarse o el miedo a que algo malo nos pase porque tal vez experimentamos una pandemia, una cuarentena muy mala. Entonces, las cosas que podemos hacer son las mismas recomendaciones que ya les di, pero si este miedo, Oriana, es muy grande, tanto como para que no te permite salir de casa a pesar de que puedes salir de casa y te genera mucha ansiedad, muchos síntomas como los que yo tuve, por ejemplo, en mi historia, entonces yo te recomendaría buscar atención, hablarle a algún psicólogo o a un psiquiatra o llamar a alguna de las líneas de ayuda que ya les comenté. Mario, si quieres escoger las últimas 2 o 3 preguntas, y creo que hasta arriba hay una pregunta con 6 votos, no sé si las puedes ver. Ah, sí, perdón. Sí. Esa ya la contesté, tengo entendido que ok. Sí, ya la contesté. Perdón. Esa también ya la contesté. La de Marie Cerceres. Ok. Sí. Ok. Bueno, puedes escoger las últimas 2 y 3. ¿Cómo afecta el estrés al sistema inmune? Este es un tema súper interesante, pues del que no hablamos porque no era el tema de la pandemia, pero el estrés, en efecto, afecta el sistema inmune, lo vuelve más débil. Hay una serie de estudios que demuestran que eso sucede. En pocas palabras, podemos decir que el estrés hace que nuestro sistema inmune sea menos resistente, sea menos fuerte, y nuestra posibilidad o probabilidad de enfermarnos sea más alta. Una de las hormonas
que están involucradas en la respuesta inmune también, no tan importantemente, pero sí es el cortisol. Y el cortisol lo que hace es disminuir nuestra respuesta inmune. Entonces, a mayor cortisol en nuestro cuerpo, la respuesta inmune disminuye. Entonces, sí, el estrés puede llegar a afectar nuestra respuesta inmune. La explicación de esto es bastante compleja, pero muy, muy interesante. Entonces, los invito a que se pongan a investigar más sobre el tema. Jordán Rodríguez, ¿qué papel juega el estrés en el desarrollo de conductas violentas? Esta es una muy buena pregunta. Hasta donde yo sé y hasta donde yo he, digamos, estudiado y lo que entiendo, es que sí el estrés tiene un efecto en el desarrollo de conductas. Hay pocos estudios específicamente viendo a conductas violentas en personas, pero sí hay una gran literatura sugiriendo que si una persona se expone a violencia y crece en un ambiente violento, entonces esa persona tiene más probabilidades también de ser violenta o de promover un ambiente violento en su casa y en su sociedad. ¿Cómo consiguieron que el ensayo clínico ambos grupos tuvieran la misma calificación del sueño? Buenísimo. Mari Carmen Salas. Esto es una característica de los ensayos clínicos y el hecho de que los dos grupos sean comparables se logra de cierta forma o en parte por algo que se llama aleatorización o asignación aleatoria del tratamiento. Entonces la aleatorización se logra, por ejemplo, si yo tengo un grupo de 49 personas como en ese estudio, yo tiro una moneda al aire. Si esa moneda es águila, la persona que está formada enfrente de una fila de esas 49 personas se va al grupo verde. Si la moneda es sol, se va al grupo azul. Y entonces con las 49 personas tira una moneda. Y entonces el azar, es decir, lo que hace que esa moneda sea águila o sol, determina que una persona forme parte de un grupo y otro. Y hay mucha teoría detrás de esto, pero la asignación aleatoria o la selección aleatoria de grupos, en proporción, en promedio, en grupos grandes, hace que un grupo, en proporción, en promedio, sea comparable con el otro grupo. Es decir, si el promedio de grupo de una edad es 20 años, el promedio de grupo el promedio de edad en el otro grupo también va a ser 20 años o cerca de 20 años. Entonces, esto se logra a través de la aleatorización. Armar rompecabezas durante el aislamiento ayuda a mi salud mental. No, la verdad es que no he visto ningún estudio al respecto, pero no dudaría que tal vez hay estudios sobre esto. Pero bueno, yo creo que cualquier actividad que nos aleje de las redes sociales, de las noticias y de estar pensando en todo lo malo que está pasando, nos puede ayudar a mejorar nuestra salud mental. Entonces, tal vez armar rompecabezas nos puede ayudar también. ¿Quieres que siga contestando preguntas, Carla? Puedes escoger la última y podemos concluir el... Sí, buenísimo. Resus pregunta en Facebook, ¿qué impacto se estima que tenga la pandemia en las adicciones a nivel poblacional? Esto es súper importante y de esto no hablé, pero sí se espera que el impacto de la pandemia en las adicciones, que también son un problema de salud mental importante, sea alto. Es decir, que la gente empiece a consumir más alcohol, que la gente empiece a fumar más. Y esto como una forma de adaptarse a los estresores que estamos encontrando en el día a día durante la pandemia. Entonces, no conozco todavía ningún estudio que haya demostrado que esto es cierto, pero los expertos y los reportes que hay sobre el efecto de la pandemia en las adicciones sugieren que habrá un aumento, o es probable que haya un aumento en el número de personas con adicciones al alcohol y al tabaco, principalmente, y también al abuso de otro tipo de sustancias. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Estuvo muy interesante la plática. Y para Gracias todos... a ustedes. Bueno, igual y pongo mi correo. Claro que sí. Por si alguien quiere seguir preguntando cosas o quiere que le comparta más información. Ahí está mi correo, mflores@g.harvard.edu.
Y pues bueno, muchas gracias a Clubes de Ciencia, a todos los que nos escucharon. Espero que se hayan llevado algo positivo de esta plática y entonces empecemos todos a hablar más de salud mental. Gracias, Mario. Bueno, vamos a cerrar la conversación y nos vemos el próximo miércoles. Les enviaremos el calendario. Muchos de ustedes ya recibieron el calendario de los siguientes webinars del mes de junio, y también los esperamos para el Science Café los viernes. Este viernes tenemos Science Café tenemos el Science Café sobre estancias en el extranjero y tendremos la participación de 4 estudiantes. 3 de ellos fueron estudiantes de clubes de ciencia que han hecho estancias de investigación en el extranjero durante la carrera y después de su carrera. Creo que va a ser muy interesante y nos vemos entonces este viernes y la próxima semana. Saludos.